Hoy vamos a hablar de la indefensión aprendida. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué una mujer que está siendo maltratada no denuncia, a pesar de que en todo su entorno ve que la están maltratando, que la están humillando día tras día, no lo ve. E incluso la gente se lo dice y le dice tienes que denunciar o tienes que salir de esa situación, pero ella no sale. Os pongo otro ejemplo, ¿no? No sé si os acordáis de una película de hace bastantes años, La lista Schindler, de la Alemania nazi, de cómo pues, este señor ejercía un exterminio en un campo de concentración y se ven escenas dantescas basadas en la realidad, ¿no? En la que hay judíos que van a ser asesinados vilmente y ven cómo están asesinando a otros judíos y les va a llegar su turno y no hacen absolutamente nada. Esto se produce en los dos casos por la indefensión aprendida de la cual vamos a hablar en este vídeo. Bueno, la indefensión aprendida se entiende desde el año 1969, en que un psicólogo muy conocido por ser el padre de la psicología positiva, Martin Seligman, realizó un experimento con perros, un experimento que probablemente hoy en día no se pudiera hacer por razones éticas, porque ahora os voy a explicar en lo que consistió y bueno, fue un maltrato importante para los perros, porque ahora os voy a explicar en lo que consistió y bueno, fue un maltrato importante para los perros. Pero la verdad es que descubrió este fenómeno, ¿no? Se trataba de que se ponían dos grupos de perros, ¿no? Con un suelo electrificado. Entonces, el Martin Seligman ejercía descargas sobre los perros y había una parte de los perros que con el hocico podían parar la descarga, ¿vale? Tocaban una palanca y paraba la descarga, y otros que no podían hacer nada, que simplemente pues, tenían que esperar a que parase ella sola y no podían ejercer ningún tipo de influencia. Los sometía a este tipo de pruebas durante un determinado número de ensayos y una vez acabado se les introducía en otro tipo de artefacto, también con el suelo electrificado, pero que estaba dividido en dos partes. Digamos, una parte con una pequeñita valla, ¿no? Una parte estaba electrificada y sonaba y les daba una descarga, y en la otra no. Simplemente tenían que pasar una pequeña valla que fácilmente es saltable para un perro. Pues Martin Seligman vio que los primeros perros, los que habían tenido el control de la descarga, pasaban la valla sin dificultad, y el segundo grupo, que digamos que no había tenido posibilidad de hacer nada, pues se quedaba quieto, con miedo, esperando que le llegase la descarga, y nunca aprendía a pasar esa pequeña valla. Eso fue la base en la que rápidamente se extrapolaron los resultados a los humanos y se vio que también correspondía. Y esa fue la base de la teoría de la indefensión aprendida. Pero ¿qué características tiene la indefensión aprendida? Por un lado hay una pérdida de sensación de control. O sea, estamos en una situación y bajamos los brazos. Digamos que bueno, nada de lo que vamos a hacer va a tener consecuencias, por lo tanto no me esfuerzo y bajo los brazos. Por otro lado, suele estar venida obviamente de mucha ansiedad, porque claro, la persona pues va a tener miedo de esa situación que se le viene. O sea, la persona baja los brazos y tiene mucho miedo. Hay una pérdida de autoestima muy importante, o sea, la autoestima va a ser muy baja, y una característica muy importante es que se va a generalizar a otros ámbitos. Por ejemplo, pues ponía el caso de esta pérdida de autoestima en la pareja, en la que se produce la indefensión aprendida. Pues no es raro que esto se extrapole a otros ámbitos, al ámbito laboral, al ámbito con los amigos, al ámbito familiar, ¿vale? Porque, digamos, en la mente de la persona que está viviendo el fenómeno de la indefensión aprendida,
tiene la autoestima igual de baja en todos los ámbitos. Por lo tanto, pues habrá una generalización. Ejemplos típicos de la indefensión aprendida. Como bien decía al principio, pues un ejemplo típico y es en la violencia que se ejerce en la pareja. O sea, normalmente siempre hay este fenómeno, ¿no? Entonces hay que dedicar mucha energía en que la persona pueda denunciar o hacer algo por parar, porque está sometida a este fenómeno, ¿no? Otro ámbito que se suele dar, el bullying escolar. En el colegio, pues digamos hay una situación en la que varias personas ejercen una violencia o un maltrato físico o psicológico contra un niño, y esta autoestima se ve reflejada pues en el contexto familiar, si es en el colegio, pues también en las actividades extraescolares, se va a ejercer a todos los niveles, porque se produce esta generalización. También, si se da otro ejemplo típico, es en el ámbito laboral. Si se da un acoso laboral y se está produciendo en el trabajo, pues esto lógicamente va a afectar en el ámbito familiar, en el ámbito personal, etcétera, etcétera. La noticia de la indefensión aprendida es que tal y como se ha aprendido, se puede desaprender. Pero la mala noticia es que, como tantas cosas en la vida, es más fácil aprender las cosas que desaprenderlas. Entonces, pues vamos a empezar por lo que no se debe hacer. Si una persona está en una situación de indefensión aprendida, si por mucho que le digamos lo que tiene que hacer, lo único que vamos a hacer es machacarla más y hacer que su autoestima se revierta más. O sea, por mucho que una persona, pues la veis en una situación pues de maltrato y le decís, bueno, tú lo que tienes que hacer es denunciar, o tienes que enfrentarte a él, o tienes que... pues lo único que haremos con esto, si está la persona metida en la indefensión aprendida, es abocarla al fracaso, y por lo tanto su autoestima todavía bajará más. O sea, flaco favor vamos a hacerle intentando ayudar. Lo que habrá que hacer es enfocarlo hacia las generalizaciones, hacia esos ámbitos que no son el foco del problema, pero pueden hacer que mejore su autoestima y dotarla de más herramientas. O sea, decir, vale, estoy de acuerdo que tu vida sentimental en esos momentos es un desastre y tiene muchos problemas que se tienen que enfocar, pero ten en cuenta que eres una magnífica profesional y eres muy bien valorada en tu empresa, y además eres una madre excelente y una amiga estupenda. O sea, de eso no dudes. Entonces, ¿qué estaremos haciéndolo aquí? ¿Qué estaremos haciendo? Estaremos, digamos, haciéndole ver que no puede generalizar a otras partes, y que esa fuerza que va a tener en las otras partes va a hacer que le dote de herramientas para enfocar el problema cuando esté suficientemente fuerte para enfocarlo. Si veis que una situación está en ese punto, es bueno que lo enfoque un profesional, porque si la situación de indefensión aprendida es muy profunda, es muy complicado salir. Seguro que os harán caso. Entonces, bueno, muchas gracias por ver este vídeo, y recordar compartirlo si os ha gustado o creéis que a alguien le puede ser de ayuda. También os recuerdo que si tenéis peticiones, pues podéis hacerlas llegar al correo info@psicolagon.com. Muchas gracias.